¿Pero qué? La verdad, hay cosas que yo no entiendo, pero así es la vida. Primero que todo, gracias gente por ayudarnos a dar el primer gran paso. Llegamos a los 100 suscriptores, lo cual significa mucho para nosotros. Apreciamos los comentarios, su apoyo y esperamos que podamos seguir haciendo videos que sea de su agrado y cada vez seamos más. Hecha esta pequeña introducción agradeciéndoles, esperamos hasta último momento algunas noticias relevantes para traerles, pero lamentablemente no hay nada que nos llame la atención. Así que esta semana volveremos un poco hacia atrás y les daremos espacio a la nostalgia. Como todos sabrán, hace poco más de una semana se anunció el sorpresivo regreso de una saga de juegos que dejó huella en todos y cada uno de los fanáticos de Dragon Ball. Únicamente necesitaron un minuto de tráiler para explotar la cabeza de millones de personas alrededor del mundo que enloquecieron solo con la noticia. Por eso, esta vez nos encargaremos de hacer un breve viaje a nuestro pasado y recordar por qué la saga Budokai Tenkaichi fue lo que fue en su tiempo, su desarrollo, crecimiento, errores, aciertos y por qué después de tantos años sigue estando en el primer puesto de los juegos de Dragon Ball, aún teniendo títulos recientes como Fighter Z o el Kakarot. Así que sin más preámbulos, nosotros somos Dual Corps, comencemos. Toda esta locura comenzó en el año 2005 cuando salió a la venta el primer videojuego bautizado con el nombre de Dragon Ball Z Sparking para Japón y Budokai Tenkaichi para el resto del globo. Este juego fue la primera toma de contacto e intento para adaptar los juegos de esta franquicia desde el 2D al 3D, brindando a los jugadores un entorno y una experiencia de juego completamente renovada, con unos abanicos de nuevas posibilidades, luchas frenéticas con movimientos de alta velocidad, o esa era la idea original, quiero creer. Si bien el juego fue un furor para su fecha y en su momento era el agrado de la mayoría de jugadores, este título fue, como mencionamos, el primer intento, y como todo primer intento había que pulir más el carbón para llegar al diamante. Comencemos por lo básico, ¿qué nos trajo esta entrega? Aparte de una intro bastante bien lograda para la época, que nos dejó bastantes momentazos icónicos, siendo uno de ellos el duelo de miradas sabrosas entre Goku y Vegeta, en cuestión de contenido, este juego era simplemente una locura. Modo historia que abarcaba por completo la historia de Dragon Ball Z, como la mayoría de sus películas, teniendo personajes como Cooler, Bojack y Janemba, un modo torre donde debías enfrentarte a 100 contrincantes para llegar a la cima, el torneo mundial donde peleábamos con distintos luchadores para tratar de obtener el título de campeón mundial, los duelos locales para poder jugar con tus amigos, un modo práctica y la implementación de la evolución Z. Esta era una manera en la que podías equipar con diferentes objetos a tus personajes favoritos para darles un aumento de estadísticas. Ahora, su combate. Este juego, como dijimos anteriormente, tenía sus defectos a la hora del combate. Para ser más claros, el combate cuerpo a cuerpo era inexistente, no solo porque el daño era bajo, sino que el juego mismo beneficiaba a otras mecánicas como el spameo de ki y las acometidas de velocidad. Estas últimas eran simplemente ridículas, no se podían bloquear y podían seguirte por todo el mapa. La única forma de defenderte de esto era usando vos mismo una super ráfaga de ki o otra acometida, dando como resultado la mecánica que encantó a todos: girar los sticks como enfermos a toda velocidad posible para ganar a tu contrincante. Los soundtracks también eran muy pocos y no combinaban en su mayoría con el tono de las peleas. No podías usar transformaciones durante los combates y solo había 10 escenarios disponibles. Pero si había algo que sí tenía este juego era personajes. 64 para ser exactos, que era un número superior a todos los títulos preexistentes. Estos 64 personajes tenían sus variables y transformaciones, lo que te permitía jugar con tu personaje favorito sin problemas, siendo esto posiblemente lo que llevó al éxito de esta entrega y lo elevó al siguiente paso. En el año 2006 nos traería Dragon Ball Z Sparking Neo para Japón, o como la mayoría lo conocemos, Budokai Tenkaichi 2. Este título llevó al siguiente nivel la saga, como también mejoró de forma notoria muchas de las carencias del primer juego, tanto a nivel de historia como en combates, manteniendo casi por completo todo el contenido disponible de la primera entrega. En cuestión de modo historia, se aplicó una corta secuencia de diálogos introductorias de Goku, detalle bien recibido y agradecido por los fans. Este juego cuenta con toda la historia de Dragon Ball Z, como la primera entrega, entonces, ¿qué lo hace mejor? Si tuviera que decirlo en una palabra, sería perspectiva. Ahora, la historia es narrada de una manera mucho mejor, respetando mucho la historia y la secuencia de combates mostrada en el manga de Dragon Ball. Un trabajo extremadamente cuidadoso, con muchos detalles, haciendo todo lo que podían con la tecnología de la época. Este juego contaba con cinemáticas introductorias al combate, que ayudaban a recrear de mejor manera la historia, presentando diálogos y acciones que nosotros podíamos relacionar o recordar perfectamente del anime o del manga, como también agregando una pantalla de carga interactiva para que no te aburras mientras esperas y un modo de mundo abierto donde debías moverte manualmente hacia el siguiente combate de la historia o explorar otras locaciones donde encontrabas personajes con diálogos u objetos como las esferas del dragón. Ahora en combate, este título, como dijimos, corrigió la mayoría, por no decir casi todos los errores de su primera parte.
contando con 100 personajes, 116 formas y 16 escenarios donde el combate cuerpo a cuerpo ya era una opción y las acometidas ya eran bloqueables, además de no seguirte por todo el mapa como un perro rabioso, sumando unos cuantos detalles más como la posibilidad de transformarte y destransformarte in-game, usar fusiones, absorciones, como también cambiar de personaje durante el combate. La posibilidad a la hora de pelear ahora eran muchas más, ya que los diferentes comandos de ataque recreaban un combate distinto y diferente entre la mayoría de personajes, siendo en nuestra opinión el juego con mejor recreación de una técnica. La Genki Dama de Goku, esta, a diferencia de juegos anteriores como juegos más recientes, no era una técnica la cual simplemente usabas al realizar el comando. Esta técnica se podía utilizar luego de que anteriormente hayas pedido energía, así como lo escuchas. Más fiel que esto no se consigue, y no conformes con esto, la energía que ibas acumulando para lograr lanzarla era visible todo el tiempo en el campo de pelea, a medida que ibas aumentando su tamaño, para luego de ser lanzada ser uno de los ataques más letales del juego. Pero aún con todo esto, el año siguiente nos demostrarían que ese carbón aún no era un diamante por completo, y se podía pulir un poco más. En el año 2007 saldría a la venta el mejor juego de Dragon Ball hasta la fecha, bajo el nombre de Dragon Ball Z Sparking Meteor para nuestros amigos japoneses, o como lo conoce la inmensa mayoría, y se encuentra en lo que creíamos era la cima de la montaña, el sorprendente Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. La inmensa mayoría debe conocer este juego y habrá jugado días y días enteros en su niñez. Comenzando con su modo historia, esta entrega nuevamente nos trae a Goku como presentador, esta vez con unos diálogos más, además de contar con un guerrero Z diferente que nos guía por los diferentes combates de las distintas sagas. Aún así, este Budokai Tenkaichi palidece un poco con la de su antecesor. A diferencia de la segunda entrega, este juego no cuenta con esas cinemáticas introductorias que hacían que la historia del segundo juego fluyera muy bien, como también quitaron la modalidad de mundo abierto. Esta vez optaron por comprimir las historias en la menor cantidad de combates posibles, y esto no terminó por ser muy positivo, porque se perdió demasiadas peleas claves y con estas mucho material, dejando claro que en este título no buscaban que la historia sea relevante. Las interacciones del combate ahora se desarrollaban con el comando de R3, lo que daba paso a que los acontecimientos del combate continuaran. Un detalle muy recordado es que en dichas peleas, si los niveles de combate eran muy disparejos, muchos de los ataques ni siquiera afectarían al enemigo y el daño sería mínimo. Pero esto no era impedimento para que rompieras un poco el canon y cambiaras un poco la historia si lograbas superar la diferencia de poder con técnica. Y claramente no podemos dejar de comentar las pantallas de carga interactivas con Goku, Vegeta y Gohan. Esas pequeñas secuencias eran el indicador más viable de cuánta vida útil le quedaba a tu juego. Podías estar eternamente comiendo o haciendo flexiones, ni hablar de sacar las espadas. Había veces que hasta me ponía a ver si conseguía distinguir un patrón o figura, sí, así de especial era. El contenido del juego seguía mejorando poco a poco, pero mantenía la misma esencia. El modo torneo mundial tendría más relevancia ya que te ayudaba a desbloquear varios personajes, junto a las esferas del dragón que eran obtenibles por el mapa. El modo duelo para los combates con amigos y el modo práctica como la evolución Z también seguían disponibles. Con esto dicho, podría parecer que esta entrega es incluso peor que la anterior, y no tendría sentido que nosotros repitiéramos reiteradas veces que este juego era el mejor de Dragon Ball de todos los tiempos. Pero esto cambia cuando entramos en el combate, y es en este apartado donde todo sale a relucir de una manera impresionante, logrando hacerte sentir la esencia misma de Dragon Ball Combate Combate. 98 personajes con 161 formas, lo que hacía el juego de Dragon Ball con más personajes hasta el momento. Eso hasta que salió el Dragon Ball Xenoverse 2 con sus infinitos DLCs y quién sabe cuándo van a parar. Poco más de 30 escenarios disponibles junto a todos los soundtracks más icónicos de la saga. Una lista de combos extensa contando con 50 combinaciones posibles que varían hasta con el tamaño de los personajes. Simplemente era impecable en toda regla, demostrándonos que este juego aún tenía más que dar. La adicción y el cariño de este juego movía masas por el mundo, logrando que un país tercermundista como el mío se organizaran torneos con cientos de participantes, llegando a tener más de 10 horas de competición. No hay palabras para lo que este juego causaba en los fans de la franquicia. Pero no solo quedaba ahí, porque este juego comenzó a ser parte fundamental de las juntadas con amigos más casuales que solo sabían jugar al PES o al FIFA. Aún siendo seguidor o no de Dragon Ball, este juego era querido por todos, gracias a lo divertido como único que era. La prueba de todo este cariño es tener un Budokai Tenkaichi 4 hecho completamente por los fans, que no perdieron la posibilidad de agregar todos los personajes que fueron saliendo en posteriores temporadas de la serie, completando aún más el juego, dejándonos convencidos de que era el límite, y que nunca iba a haber un juego capaz de superar a este, hasta hace poco más de una semana que nos regalaron esto, diciéndonos en voz alta, como nos enseñó esta hermosa franquicia,
que los límites están para superarse, y que esta saga todavía no había dado todo de sí, y podía llegar más alto todavía. Aún no habían terminado de pulir ese diamante que esperamos de todo corazón que no olviden sus orígenes y cuando llegue el momento de probarlo mantenga esa esencia intacta que llenó a cada fanático por todo el mundo. Bueno, este video se podría decir que es a modo especial de 100 subs. Esperemos que no se haya alargado tanto, pero son 3 juegos y no queríamos dejar nada importante afuera. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado. No se olviden de dejar su like, comentar lo que fue esta saga para ustedes, como también suscribirse. Eso nos ayuda un montón como siempre. Nosotros somos Dual Corps y nos vemos.